Hola, hola, les saluda Lisette Favara Silva. Yo soy licenciada en Orientación y Consultoría Familiar. Bienvenidos al podcast número 4 de Mejorando Día a Día. El tema de hoy es un tema que es importante para todos nosotros. Es un tema que ha afectado la vida de la población mundial. Me refiero justamente al tema de la pandemia por COVID-19. Ya ha sido poco más de un año desde que vivimos esta situación. Seguramente pensamos que luego de un año nuestra vida iba a empezar a volver a la normalidad. Pero hoy nos encontramos en muchos países con aún más número de contagios y más medidas restrictivas que nos han afectado a todo nivel. Este virus no se ha limitado a atentar contra nuestra salud física, sino que también pone en riesgo nuestra salud mental y emocional. Por ello, en el tema de hoy, vamos a enfocarnos justamente en cómo cuidar nuestra salud mental y emocional en estos tiempos de pandemia por COVID-19. Empezamos. Desde que el COVID-19 se volvió una pandemia, nuestra vida cambió totalmente y empezamos a estar en una especie de duelo. Estamos en duelo por la vida normal que perdimos. Las cosas ya no son como antes. Hemos perdido lo que consideramos era la normalidad y no sabemos cuándo podremos recuperar esa normalidad a ciencia cierta. Entonces es importante que entendamos este duelo que estamos viviendo y en qué consiste. Cuando estamos en un proceso de duelo pasamos por 5 etapas. La negación. Esta etapa usualmente se da al principio, cuando enfrentamos la noticia de la pérdida. Cuando los gobiernos del mundo anunciaron que efectivamente estábamos lidiando con una pandemia y se nos mandó a aislarnos, a quedarnos en casa, y las calles antes llenas de vida se veían vacías y solo se nos permitía salir para necesidades y nada más. Cuando empezamos a ver esa realidad, recuerdo ver fotografías que circulaban por Facebook de lugares famosos que solían ser muy frecuentados antes de la pandemia y ahora estaban totalmente vacíos. Parecía un mundo apocalíptico, y muchos de nosotros en esta etapa de negación decíamos, esto no parece real, o esto es surreal, o no puedo creer que esto esté pasando. Y algunas personas empezaron a tratar de darle sentido a lo que estaba pasando, yéndose por el lado de las conspiraciones, hasta que hoy en día hay gente que está en esta etapa de negación. Hay gente que efectivamente cree que el virus no existe o que es un invento de ciertos gobiernos para controlarnos y cosas así. Y es que la negación es un mecanismo de defensa ante el dolor, ante la pérdida. El objetivo de esta etapa de negación es darnos tiempo para asimilar la información, para amortiguar el golpe y aplazar el dolor que produce la noticia de la pérdida. Luego tenemos la ira. En esta etapa experimentamos sentimientos de rabia y resentimiento, debido a la frustración que nos produce estar lidiando con la noticia de la pérdida. Esa frustración de no poder cambiar lo que está pasando, lo cual nos parece injusto. Entonces empezamos a buscar culpables. Algunos culpan a sus gobiernos por el mal manejo de la crisis, otros culpan a personas de cierta etnicidad o de cierta nacionalidad, por lo que empezamos a ver, por ejemplo, ataques injustificados en contra de ciudadanos chinos en algunos países. Algunos, por ejemplo, cuando van a una tienda y se les pide usar mascarilla para entrar, se enojan con las personas que atienden la tienda y se dan enfrentamientos. Nos empezamos a preguntar, ¿por qué nos tiene que pasar esto? Algunos en esta etapa de ira llegan incluso a conducir su enojo hacia Dios, poniendo en duda su fe. Debes saber que esta etapa de la ira, del enojo, es algo natural en el proceso que estamos viviendo y que debemos expresar ese enojo, pero de una manera saludable, sin perjudicar o causar daño a los demás. Para aprender a expresar el enojo de manera saludable, les recomiendo chequear mi podcast número 2, en el que justamente hablo sobre el manejo de esta emoción. Posteriormente suele venir la etapa de la negociación. Esta es una etapa en la que se fantasea, se piensa en las probabilidades, se intenta hacer pactos usualmente con Dios, con la ilusión o esperanza de recuperar lo que se ha perdido. Esta etapa es algo natural que se da debido a nuestro deseo de encontrar la forma de recuperar nuestra vida anterior, que era lo que consideramos nuestra vida normal, la vida que teníamos antes de la pandemia. Seguramente muchos de nosotros durante esta pandemia justamente pudo haber sido en esta etapa de la negociación, lo que nos llevó a reflexionar un poco más sobre nuestra vida, sobre nuestra relación con Dios. Algunos posiblemente nos acercamos más a Dios, empezamos a orar más. Yo recuerdo mucha gente de diferentes fe, de diferentes creencias. Ante la pandemia se volvieron mucho más frecuentes en oración, buscando justamente pedirle a Dios que las cosas mejoren.
Y creo que esto es algo muy positivo que podemos rescatar de esta etapa de la negociación. A veces son las dificultades las que fortalecen nuestra fe. Y si efectivamente este ha sido tu caso, mantén esa fe, mantén esa cercanía a Dios, mantén ese cambio positivo que has dado en tu vida. Si tal vez tu motivación inicial fue negociar con Dios el fin de la pandemia, si tal vez en un principio le dijiste a Dios, Dios mío, voy a empezar a orar a diario, pero por favor líbranos de esta pandemia. O tal vez dijiste, Dios mío, ya no voy a cometer tal o cual mala acción. De ahora en adelante seré buena persona o una mejor persona. Por favor, líbranos de esta pandemia. Entonces no dejes cumplir con ese propósito que ofreciste, con ese cambio de vida positivo que diste a cambio. Dios escucha las súplicas, pero el tiempo de cuando esas súplicas se cumplen depende de la sabiduría divina. Y como dice una frase muy sabia que muchos hemos escuchado e incluso utilizado antes, el tiempo de Dios es perfecto. Luego tenemos la etapa de la depresión. Esta es la etapa en la que sentimos tristeza, miedo, incertidumbre. Nos damos cuenta que la realidad está ahí, que la realidad es innegable, que esta pérdida realmente está pasando. Estamos realmente viviendo una pandemia. Estamos perdiendo vidas, estamos perdiendo trabajos, estamos en un constante estado de pérdida y por supuesto esto nos causa dolor, nos causa tristeza. El no saber por cuánto tiempo más seguiremos así nos causa incertidumbre. El ver que cada que hay una nueva ola de contagio las cosas se ponen peor nos causa miedo. Es una etapa difícil, es una etapa en la que nos encontramos la mayoría de nosotros. La pandemia y los efectos que ha tenido en nuestra vida está incrementando el número de personas con depresión y o con ansiedad. Ante este sentimiento de tristeza, ante esta ansiedad, debes saber que no estás solo y que es natural sentirse así ante la situación. Sin embargo, no dejes que esto domine tu vida. Trata de mantenerte activo aunque sea desde casa. Si necesitas a alguien con quien hablar, llama, haz videoconferencia. Y si la tristeza y la ansiedad son muy profundas y necesitas apoyo de un profesional de la salud mental, no dudes en buscar ayuda. En algunos países incluso hay ahora servicios específicos a los que se puede acceder por llamada telefónica o por videoconferencia para quien necesite ese apoyo psicológico en momentos como estos. No dudes en contactar esos servicios de ser necesario en tu localidad. Y por último, en el proceso de duelo tenemos lo que es la aceptación. Esta suele ser la etapa final del duelo. Se da cuando finalmente hacemos las paces con la pérdida y empezamos a aprender a cómo seguir viviendo en el mundo, de acuerdo al cambio que se ha dado en nuestras vidas. No es fácil llegar a esta etapa de aceptación. No sé si alguno de nosotros en el mundo podamos realmente haber logrado aceptar vivir con esta situación de pandemia, de pérdida constante, y adaptarnos a ella. Pero de eso se trata la vida, de adaptarnos a los cambios, de aceptar que hay cosas que no podemos cambiar y que cuando no podemos cambiar algo, nos toca cambiarnos a nosotros mismos. Y hemos tratado de aceptar esta situación hasta cierto punto. Hemos tratado de adaptarnos usando mascarillas, llevando guantes o desinfectantes de manos con nosotros a todos lados, manteniendo distancia social a donde vamos, trabajando desde casa. Aprendemos ya no en salones de clase, sino a través de salas virtuales. Pero me atrevo a decir que si bien la mayoría de las personas ha tenido que adaptarse al cambio que esta pandemia ha traído a nuestras vidas, no significa necesariamente que hayamos aceptado la situación internamente. Y tenemos en varios países personas que en vez de llegar a una etapa de aceptación, han llegado más bien a una etapa de rechazo y se hacen protestas en contra de las restricciones. Y es que es difícil, todos queremos nuestra vida normal. Aceptar esta realidad casi se siente como darse por vencido, pero no hay que perder la esperanza. La fe es fundamental a mi parecer para poder llegar a esta etapa de aceptación, para poder sobrellevar los cambios que se han dado en nuestras vidas. Y también es importante recordar que solo podemos cambiarnos a nosotros mismos. Cuando tratamos de cambiar cosas sobre las que no tenemos control, esto solo incrementa nuestra frustración, no nuestra aceptación. En las palabras de Víctor Frank, cuando la situación es buena, disfrútala. Cuando la situación es mala, transfórmala. Cuando la situación no puede ser transformada, transfórmate. Cabe mencionar aquí que las etapas del duelo no son lineales, ¿ah? No todas las personas experimentan cada etapa una después de otra, y se puede ir de una a otra o pasar por la misma por más de una vez, antes de que se llegue finalmente a la etapa de la aceptación. Especialmente cuando nos encontramos constantemente lidiando con estas olas de contagio que van y vienen, y el virus y sus variantes, estamos pasando por estas etapas de duelo en más de una ocasión. Ahora bien, ahora que entendemos un poco mejor cómo esta pandemia nos está afectando a un nivel mental y emocional, es importante
que cuidemos nuestra salud mental y emocional de la misma manera que tratamos de cuidar nuestra salud física del impacto de este virus. Entre las cosas que podemos hacer para lograrlo están: mantente informado sobre el COVID-19, pero no te satures de noticias. Elige una fuente específica y confiable de información sobre el COVID, infórmate sobre las medidas que tu gobierno local esté tomando al respecto y evita contenido que pueda resultarte fuerte, como cierto tipo de videos o cierto tipo de reportajes al respecto. Para algunas personas tal vez una mejor opción sea leer las noticias en vez de verlas. Mantén contacto con tus seres queridos. Llama, mensajea o haz videoconferencias con tus familiares, amistades y demás seres queridos. Nosotros somos seres sociales por naturaleza. Necesitamos ese contacto con los demás. Si bien este contacto es limitado o está restringido físicamente por ahora, no significa que nos debamos aislar totalmente. Usemos la tecnología para mantenernos conectados. Recuerdo haber visto hasta alguien que se las ingenió para tener un baby shower virtual. Así que no nos limitemos. Retoma o empieza a practicar actividades que disfrutes. ¿Cuántas cosas que disfrutamos hacer o aprender hemos dejado a un lado antes de esta pandemia porque simplemente no teníamos el tiempo o la oportunidad de hacerlas? Ahora que nos toca muchas veces quedarnos la mayor parte del tiempo en casa, puedes, por ejemplo, aprender algo nuevo, como otro idioma, tomar cursos gratuitos online sobre temas que sean de tu interés. Puedes ver tutoriales para aprender alguna habilidad, puedes dibujar, pintar, leer, escribir, entre otras cosas que te gusten y que disfrutes. Practica la gratitud. Empieza un diario de agradecimiento e identifica cosas o personas por las que estás agradecido de tener en tu vida. El hacer esto constantemente te ayudará a enfocarte en lo que tienes en vez de en lo que no, lo cual es una forma efectiva de enfrentar las adversidades. Te invito a que veas mi podcast número 3, en el que hablo justamente sobre la gratitud, sus beneficios en nuestra vida y cómo practicarla en el día a día. Practica técnicas de respiración y o relajación muscular. Esto tiene efectos positivos no solo en nuestra salud física, sino también que nos ayuda con el asunto de la ansiedad y con la regulación de nuestras emociones en general. Y hablando de las emociones, es importante y muy beneficioso ante esta situación que nos enfoquemos en desarrollar nuestra inteligencia emocional. Esto consiste en aprender a identificar o reconocer nuestros sentimientos, nuestras emociones, expresarlas de manera saludable, entender estas emociones y gestionarlas o regularlas. Implica también el reconocer las emociones en las demás personas, lo cual nos ayuda a desarrollar también una actitud empática y social. Y por último, pero no menos importante, para quienes son creyentes, es importante apoyarse en nuestra fe en Dios. La fe en Dios nos da fortaleza ante la dificultad y nos da esperanza, porque nos recuerda que aunque nuestros problemas sean grandes, hay alguien que es más grande que nuestros problemas y ese es Dios. Y a Él nos encomendamos y a Él encomendamos todos nuestros asuntos. Estas que ves aquí son solo algunas recomendaciones para cuidar de nuestra salud mental y emocional, pero hay un sinnúmero de cosas más que podemos hacer al respecto. Y te invito a indagar más sobre el tema y empezar a cuidar de este aspecto de nuestra salud que muchas veces ignoramos o que no nos parece importante, pero que realmente lo es, como es la salud mental y emocional. Y quiero terminar este podcast compartiéndoles un extracto de una publicación que hice unos días atrás en Facebook. Y dice así: sé que la situación es difícil para todos, pero aún en la oscuridad, trata de lograr identificar al menos una razón por la que estar agradecido, una bendición que todavía tienes en tu vida. Y poco a poco empezarás a notar que aunque nos falte mucho, también tenemos mucho. Las pruebas de esta vida no son fáciles. Como seres humanos debemos apoyarnos y ser una manifestación del amor y la misericordia de Dios, siendo compasivos y empáticos los unos con los otros. Si alguien no tiene que comer, compartamos nuestra comida. Si alguien necesita llorar, démosle un nombre en el que hacerlo. Si alguien necesita recuperar la esperanza, démosle palabras de aliento. Pongamos nuestro granito de arena para sobrellevar esta prueba que estamos pasando con la pandemia. Juntos y con fe en Dios podremos salir adelante. Y ahora yo me despido. Yo soy Lisette Favara Silva, licenciada en Orientación y Consultoría Familiar. Gracias por escuchar el podcast del día de hoy. Si te pareció beneficioso, no olvides compartirlo con tus contactos.
Conmigo será hasta la próxima.